Bueno, ahora vamos a ver el movimiento de un cuerpo en el seno de un fluido. Tenemos el caso de una masa puntual que se suelta desde una altura de 5 metros respecto a la superficie del fluido, que va a ser agua. Y vamos a ver cómo podemos saber la aceleración del cuerpo dentro del fluido y la velocidad que puede alcanzar, la velocidad máxima que va a alcanzar. eh, Simplemente sabiendo la densidad. Y bueno, y el resto de la información como la altura de la que se suelta, la densidad del fluido y demás. Eh, Partamos de la condición, o mejor dicho, la ecuación de la fuerza neta. Nosotros sabemos, vamos a tratar de calcular la aceleración y sabemos que la aceleración está asociada a una fuerza neta. Esa fuerza neta es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Pero a su vez la fuerza neta en el seno del fluido va a ser el peso del cuerpo menos el empuje. ¿Y cómo podemos escribir esto también? El peso del cuerpo es la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, menos el empuje, que es la densidad del fluido, por el volumen del cuerpo, por la aceleración de la gravedad. Pero nosotros queremos tratar de trabajar con densidades, que no haga falta saber la masa del cuerpo. Entonces, trabajando con densidades, la masa puede expresarse como la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, multiplicado por la aceleración de la gravedad es el peso, menos la densidad del fluido, perdón, vamos a poner PC para identificar densidad del cuerpo, menos la densidad del fluido por el volumen del cuerpo, por la aceleración de la gravedad, que es el empuje, nos da la fuerza neta. Entonces, veamos que en esta ecuación, si la reescribimos, tenemos que la masa del cuerpo por la aceleración en el seno del fluido, es decir, la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la aceleración, es igual a esto que escribí acá. Entonces, si nos fijamos, tenemos el volumen del cuerpo en todos los términos. Entonces, los volúmenes se nos cancelan. Y si queremos conocer la aceleración, se había cortado. Si queremos conocer la aceleración, básicamente despejamos de esta ecuación. Acá podemos sacar factor común g. Entonces nos queda la densidad del cuerpo menos la densidad del fluido por g. Entonces básicamente la aceleración es igual a la densidad del cuerpo menos la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad sobre la densidad del cuerpo. Entonces, de esa manera podemos saber la aceleración de un objeto dentro del seno de un fluido simplemente conociendo las densidades del cuerpo y del fluido. Ahora bien, vamos a hacer un cálculo y vamos a verificar en el laboratorio si lo que hemos calculado es correcto. Partimos de una altura de 5 metros. Bueno, primero tendríamos que calcular eh, la velocidad inicial. Esto lo podemos hacer por tramos. Cinemática simple como conocíamos desde la altura de 5 metros hasta la superficie, podemos calcular la velocidad con la que llegue. Y a partir de ahí, esa va a ser nuestra velocidad inicial y junto con la aceleración en el seno del fluido, vamos a saber la, la, la profundidad a la que puede llegar o la velocidad, si nos interesa, que va a tener antes de empezar a desacelerar.
perdón, mejor dicho, antes de empezar a subir, porque desacelerar empieza a desacelerar y va a llegar un momento en que la velocidad se hace cero y en lugar de caer empieza a subir. Entonces va a pasar de negativa a positiva. Por cinemática nosotros sabemos esto es caída libre, entonces la velocidad va a ser igual eh, a la aceleración de la gravedad por el tiempo. ¿Cómo podemos saber el tiempo? Bueno, el tiempo lo podemos calcular con la ecuación de posición. Eh, la posición de 5 metros, es decir, va a recorrer 5 metros, directamente vamos a poner los valores, se va a dar cuando vamos a tener la ecuación de posición en caída libre, es un medio, como no tenemos velocidad inicial, es un medio de la aceleración de la gravedad, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado, sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Entonces, despejamos esta ecuación. Tenemos que resuelva el tiempo. Entonces nos dice el tiempo va a ser prácticamente un segundo. Entonces un segundo es lo que demora. Sabiendo el tiempo, podemos saber la velocidad. Entonces la velocidad es igual a la aceleración de la gravedad, que es 9,81, por el tiempo, que es básicamente un segundo. Vamos a copiar este valor. Entonces nuestra velocidad inicial va a ser de aproximadamente 9,9 metros por segundo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular la aceleración. Dijimos, la aceleración es la densidad, vamos a copiar esto, esta ecuación. La densidad del cuerpo, si nos fijamos, es 0,5. Entonces la densidad del cuerpo es 0,5. Igualmente hay que tener cuidado porque en este caso la densidad está expresada como gramos por centímetro cúbico. Nosotros necesitaríamos, para que la aceleración nos dé en metros por sobre segundo al cuadrado, trabajar con kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, en lugar de 0,5, vamos a poner 500, que sería la conversión. Y la densidad del agua es de 1000 kilogramos. Bien, aunque ahora que me doy cuenta, no afectaría porque como la densidad también está dividiendo abajo, claro, las unidades se cancelan, no habría problema. Básicamente se puede hacer con cualquier unidad siempre y cuando las unidades de densidad sean las mismas en el numerador y en el denominador. Bien, entonces nos da que la aceleración es de menos 4,9 metros por sobre segundo al cuadrado. Básicamente es la mitad de la aceleración de la gravedad. Entonces ya tenemos la velocidad inicial y la aceleración. Entonces, ¿qué podemos saber ahora? ¿Qué podemos calcular? Bueno, podríamos calcular la profundidad que va a alcanzar. Podríamos saber también la, la velocidad máxima o mínima, si decimos que los negativos son menores. Cuando hablo de máxima me refiero en términos absolutos. La velocidad máxima en términos absolutos o mínima que va a alcanzar el cuerpo o cualquier otro
cualquier otra información de cinemática, el tiempo que va a demorar en llegar a esa posición. Bueno, bueno, decía básicamente, podemos ahora con estos datos calcular lo que queramos. Empecemos, si queremos saber la profundidad que va a alcanzar, primero necesitamos saber eh, el tiempo que debe transcurrir, porque en la ecuación de posición, en función del tiempo, necesitamos el tiempo. Entonces, volviendo a la ecuación de velocidad, cuando nosotros queremos saber la profundidad máxima que va a alcanzar. En ese instante, la velocidad es cero. Entonces, utilizando la ecuación de velocidad igualada a cero, podemos sacar el tiempo. Entonces, nuestra ecuación va a ser eh, la velocidad inicial, que es negativa porque va en sentido hacia abajo. Si consideramos hacia abajo negativo y hacia arriba positivo, la velocidad inicial es negativa. Y dijimos que es de 9.9 más la aceleración, que la aceleración que calculamos nos dio negativa, pero en realidad si dijimos que hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo, esta aceleración apunta hacia las y positivas, entonces es positiva, más la aceleración que es 4.905 por el tiempo, tiene que ser igual a cero en el momento que alcanza la profundidad máxima. Entonces resolvemos para t. Nos dice que el tiempo es de 2,019 segundos. 2,02 segundos. Entonces, ahora que tenemos el tiempo, podemos saber la profundidad. La profundidad, o I, es igual a la posición inicial, llamémosle 0, más la velocidad inicial, que es negativa, entonces, menos la velocidad inicial, bien, 9,9, por el tiempo, que el tiempo es de 2.019 segundos, 2.202, por el tiempo, más la aceleración, que es de 4.905, si no me equivoco, sí, 4.905, un medio de la aceleración, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, es decir, por 2.02 al cuadrado, nos va a dar la profundidad que alcanza. Entonces, la profundidad máxima a la que llega es básicamente de 10 metros, más o menos. Bien, me acabo de dar cuenta de un pequeño error, que acá puse la densidad del agua en lugar de la densidad de- del cuerpo, entonces la aceleración está mal. Básicamente la aceleración es la aceleración de la gravedad en sentido contrario, entonces todas estas ecuaciones están mal, tendría que corregir, me va a tomar un momento nada más. 9.81. Entonces el tiempo es de un segundo, que es la mitad, y la posición, entonces esto es bien. Y me faltó la aceleración. Bien, entonces la profundidad máxima que va a alcanzar es de prácticamente 5 metros, no 10. Eh, entonces, cuando soltamos el cuerpo, vamos a verificar ahora con el simulador
dijimos que va a alcanzar una velocidad de aproximadamente 9,9, prácticamente 10 metros por segundo. Y después va a alcanzar una profundidad máxima de 5 metros, donde la velocidad se hace cero. Entonces, si vamos al laboratorio, comprobamos, lo soltamos y lo pasé ahí. Ahí está. Ahí vemos, prácticamente cuando llega al nivel del agua, la velocidad es de 10 metros por segundo, básicamente, menos 10 metros por segundo, porque es hacia abajo. Y si seguimos, vemos que se detiene aproximadamente en 5 metros, donde la velocidad se hizo cero y luego vuelve a la altura inicial. Entonces, así es como comprobamos que las ecuaciones planteadas son correctas, ya que en el laboratorio se verifican los datos. Entonces vemos cómo a partir de la densidad de un cuerpo, eh, sin necesidad de conocer su masa, podemos llegar a establecer su movimiento, la velocidad que va a alcanzar, la profundidad, la aceleración dentro del seno de un fluido.